Buenas tardes, soy Adriana Polinario y a nombre de la Red Literaria Peruana les doy la más cordial bienvenida a la presentación de Rescate Literario La Princesa Sumatica, de Soy la Aurora Cáceres. En principio, quiero comentarles que esta publicación es un gran aporte al catálogo de Rescates Literarios, un proyecto que busca recuperar y poner en valor aquellos textos de ficción de nuestro país que, al no gozar de reediciones, no han recibido la atención merecida. En ese sentido, nos proponemos visibilizar obras que, si bien cuentan con varios años o décadas de su primera publicación, pueden suscitar en el presente una nueva mirada o un nuevo enfoque de análisis. Antes de iniciar con la presentación oficial, quiero mencionar brevemente algunos aspectos elementales sobre Soy la Aurora Cáceres, para aquellas personas que tal vez no conozcan sobre su obra. Hija del general Andrés Avelino Cáceres, presidente en 2 ocasiones de nuestro país, Soy la Aurora Cáceres fue una narradora, periodista y feminista peruana. Nació en Lima el 29 de marzo de 1877, tiempo que le permitió vivir en su infancia y ser testigo de la Guerra del Pacífico, donde su padre tuvo una participación sobresaliente. Entre sus obras narrativas encontramos nombres como La emancipación de la mujer, de 1896, Mujeres de ayer y de 1906, Oasis de arte, de 1911, prologada por Rubén Darío, La Rosa Muerte, Las Perlas de Rosa, de 1914, y La Princesa Sumatica, Narraciones Peruanas, de 1929. Es así como la Red Literaria Peruana se interesó en rescatar uno de sus cuentos. Se trata de La Princesa Sumatica, un texto publicado por primera vez en el año de 1921 en el número 700 de la revista Variedades, dirigida por el escritor Clemente Palma. Hoy presentamos oficialmente el cuento después de casi años de su primera aparición. Aquellas personas que quisieran leer este rescate solo deben hacer clic en el enlace que se encuentra en la descripción de este streaming o ingresar a la sección de publicaciones de nuestra página web. Recalcar nuevamente que la lectura de este texto es gratuita y de libre descarga. Ahora bien, para hablar más detenidamente sobre este relato, tengo el honor de contar con 2 invitadas especiales. La primera es Mabel Blanco García, investigadora de la Red Lit y transcriptora de la obra que hoy presentamos. La segunda es Ainaí Morales Pino, catedrática de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en literatura latinoamericana del siglo XIX y de entre siglos. A ambas las presentaremos en breve, pero desde ya agradecemos sinceramente su participación. Antes de comenzar, quiero recordarle a las personas conectadas que pueden formular sus preguntas o compartirnos sus impresiones a través de la sección de comentarios. Bueno, para iniciar con esta presentación, vamos a darle el paso a Mabel García, quien nos contará cómo se llevó a cabo el proceso de selección y transcripción del cuento La Princesa Sumatica. Mabel Blanco es investigadora bibliográfica de la Red Literaria Peruana Red Lit y fundadora de la editorial Vida Múltiple. En la actualidad está cursando el último año de carrera de literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde fue miembro del Grupo de Investigación, Literatura, Género y Cultura. Ha sido miembro del comité organizador del Tercer Congreso Internacional Perú 19, Prensa y Redes Literarias en América Latina del siglo XIX, sede Lima, del año 2019, así como del primer Congreso de Estudios Andinos Interdisciplinarios, homenaje a Manuel Escorza por los 50 años de Redoble en el año 2020. Además, ha participado como ponente en el coloquio Desde los ojos de Medusa, coloquio de literatura, género, política y educación, homenaje a Teresa González de Fanning en el año 2018, y en el Congreso Internacional sobre Literatura Afroperuana y Afrolatinoamericana, homenaje a Gregorio Martínez en el año 2019, así como en los Cineforums, el género en debate desde el cine en el año 2018 y pantallas generizadas, cine, género y sexualidades en el año 2019, organizados por Ligeco y por la Casa de la Literatura Peruana. Le damos ahora el pase a Mabel Blanco. Adelante, Mabel. Muchas gracias, Adriana. Es un placer estar esta noche y compartir con ustedes un trabajo que en realidad es un esfuerzo de la Red Literaria por intentar rescatar y buscar esos artículos, ensayos y trabajos de investigación elaborados por autoras peruanas del periodo de entre siglos. Este es un proyecto que nos da mucha ilusión porque queremos crear un espacio de visualización del trabajo de estas escritoras que de cierto modo han sido
olvidados por el tiempo. Uno de los primeros problemas que tuvimos que afrontar dentro de la etapa de pandemia fue el poder llegar a accesos de fuentes primarias. Esto limitaba mucho nuestras búsquedas. Nosotros no podíamos ir como antes a archivos históricos, a la Biblioteca Nacional para poder revisar. Sin embargo, también nos dio la posibilidad de darnos cuenta de que existe una mancomunidad académica que está intentando cambiar eso, y esto se evidencia, por ejemplo, en los esfuerzos de diversas instituciones como la Universidad Nacional Marcos, la Pontificia Universidad Católica, e incluso de ciertas acciones de privados como la página de Fuentes Históricas del Perú, que nos permitió de cierto modo acceder a fuentes primarias en esta situación de pandemia. Nosotros quisimos trabajar con el tema de la recuperación de textos históricos y pensamos en el periodo de entre siglos. Delimitamos un poco nuestro trabajo entre el año de 1980 y 1930, teniendo en claro el hecho de que debíamos centrarnos principalmente en periódicos y en revistas, ya que estos eran los medios más utilizados para mostrar las publicaciones y los trabajos de nuestros escritores justamente en la etapa de finales del siglo XIX y del siglo XX. Sin embargo, acceder a textos fue difícil, como ya mencioné, y implicaba de nosotros poder hacer primero un mapeo de cuáles eran estos periódicos que estaban a nuestra disposición. Y adicionalmente, poder hacer un mapeo de las escritoras que de cierto modo habían sido registradas por los diversos trabajos realizados por nuestros académicos. Es por eso que de cierto modo iniciamos haciendo un pequeño cruce entre nuestras fuentes primarias, es decir, el catálogo de periódicos que teníamos a nuestra disposición, y también de fuentes secundarias. Y en este caso, por ejemplo, debido a la selección de Soy la Aurora, Cáceres Moreno, las fuentes secundarias fueron de vital importancia porque nos permitieron delimitar un poco esto. Que Soy la Aurora había empezado a publicar desde muy joven. Es más, tenemos la publicación del Búcaro Americano en Argentina en 1890 y tantos, ahorita se me fue la fecha, pero también habíamos visto que ella había publicado en la prensa, en la crónica, en el comercio y en variedades. Sin embargo, agarrar toda la fuente una por una y empezamos a trabajar con fuentes históricas que de cierto, y fuentes secundarias que de cierto modo habían trabajado eso. Y uno de los trabajos más importantes que fue básico para nosotros fue el índice razonado de la revista Variedades de Casquino, que es un trabajo interesante para que quieran conocer cómo fue la edición de la revista Variedades, los números que tuvo, los personajes y los escritores que publicaron en él. Y de este cruce nos dimos cuenta de un hecho especial. Dentro del índice encontramos el nombre de Soy Aurora con 2 publicaciones. Uno de ellos era un cuento llamado La Princesa Sumatica, publicado en el año de 1921, y el otro también era otro cuento llamado, ese cuento se llamaba El último conrazo de Roermond, publicado en 1928. Nosotros hubiéramos querido acceder a esos 2 textos. Sin embargo, no fue posible, ya que solamente se encuentra digitalizado el primer texto de 1921, gracias a un esfuerzo internacional, el portal del Center of Research Libraries, que tiene digitalizada la revista Variedades desde su creación hasta 1929, que pudimos revisar y encontrar este texto de Soy la Aurora. El cruce de esto, porque en las diversas páginas, así como en los diversos estudios de Soy la Aurora, la primera fuente, el primer registro existente de la princesa Sumatica es la de 1929, por
la editorial Mundo Latino. Hasta entonces había un registro dentro de este índice elaborado por la profesora visto que este texto ya había sido publicado en 1921. Para todos los registros históricos, este texto veía la luz a partir de 1929, dando el título a una serie de narraciones elaboradas por Zoila en 1929. Cuando empezamos a realizar el trabajo de investigación y empezamos a realizar variedades, nos dimos con la sorpresa de que en realidad el haber sacado el texto de su edición inicial nos permitía en realidad perder ciertos datos importantes. Uno de ellos es que esta fuente fue publicada en el aniversario patrio, en exactamente las celebraciones por el primer centenario de la independencia del Perú. La revista y la edición Variedades da un realce importante, una edición principal a lo que es las celebraciones del primer centenario, en la que hace todo un escaneo de la historia del Perú. Se desarrolla el tema de la conquista, se desarrolla el tema de la república, se desarrolla incluso el tema cultural, y justamente dentro del tema cultural es que se incluye el texto de Zoila Aurora Cáceres con el cuento de la princesa Sumatica. La importancia de este rescate va por dos lados. Uno de ellos es el hecho de que estamos tomando un texto que de cierto modo había sido olvidado por la crítica internacional. Un texto que no solamente había sido olvidado, sino que en la actualidad existen pocos accesos a ese texto. Sabemos que el libro está ahí, hay algunos ejemplares en venta, pero para Europa. Sin embargo, algún peruano que en este momento quisiera empezar a analizar el texto no lo podría hacer, porque ni siquiera es de libre acceso a nivel de web. No hay un archivo sobre ese texto y en realidad solamente se pueden visibilizar extractos. Entonces, la importancia de esto es, uno, rescatamos este texto y gracias al trabajo de la Red Literaria Peruana se está poniendo a disposición del público en general el mismo para que pueda ser leído, para que pueda ser analizado y para que pueda ser comparado. Hemos en el texto, ya que en el momento que lo descarguen van a poder ver la versión actualizada del texto, así como el scan de lo que fue la publicación original. Y en este caso también se ha intentado hacer en esta versión actualizada una edición que permita delimitar ciertas características dentro de... Porque en sí Zoila Aurora lo que nos presenta a través de este cuento es una propuesta muy interesante. Es una propuesta reivindicadora, a mi parecer, de dos personajes que de cierto modo se habían mantenido en la periferia, que es la vida cultural y la vida histórica de nuestro país por lo de la perspectiva de la historia oficial registrada. Zoila Aurora lo que hace es agarrar a la intelectual mujer y agarrar también al indio peruano y ponerlos como personajes principales dentro de la historia para poder mostrarlos como representantes de la identidad nacional a través del cuento. Este cuento además presenta otras características muy interesantes. Es un cuento que bebe de diversas vertientes. Es un cuento que inicia como una especie de crónica donde nosotros acompañamos a la narradora a medida de que ella va viajando en esta búsqueda de poder llegar al palacio de la princesa Sumatica. Entonces, en Aurora Cáceres, de cierto modo, plasma y representa un poco de lo que ella hacía a través de su trabajo en crónica periodística, en crónicas de viaje, dentro de sus otras publicaciones, dentro de este texto. Pero también hace una propuesta de reivindicación indio, porque dentro del texto vemos cómo ella
como defensor de la patria, como héroe de la patria, participando mano a mano como parte del ejército que dio lucha a los araucanos. Y de este modo, curiosamente, reivindica su rol dentro de la historia, dentro de nuestra historia nacional, como de no solo, el hecho de que sea Zoila Aurora quien presente esto es una doble validación, no solamente como escritora, ella, ¿quién es? Ella es hija del general Andrés Avelino Cáceres, el héroe de la campaña de la Labreña y Austral. Entonces, la persona que también trabajó en la memoria histórica de su propio padre, que llegaría a ser publicada en el mismo año de 1900. Con relación a la mujer, podemos ver también el hecho de que la personaje y la pone en el punto central del cuento. Son tres mujeres las que toman la palestra dentro de la historia en los diversos niveles narrativos que lo presentan. Tenemos la intelectual que está cubriendo este viaje, que está de cierto modo recolectando la historia, que está transitando. Tenemos la mujer intelectual. Tenemos también la princesa inca, la princesa sumetica, y también tenemos a la esclava Cañaris. Y son tres mujeres con agencia, tres mujeres que deciden su futuro, que se disponen y que disponen cómo va a ser su vida. Y cada uno desde un nivel distinto, a pesar de que tienen ciertas limitaciones debido a la situación, el estatus social que detentan, pero que muestran una agencia que las pone a ellas con una posibilidad distinta de mostrar a la mujer con roles diferentes a los que ya se habían planteado, que se planteaban generalmente dentro de la narrativa peruana. Entonces es un texto que vale la pena analizar, es un texto que también nos muestra ciertos dilemas dentro de la propia construcción del personaje narrativo principal, porque si bien ella se presenta como heredera de ascendencia inca, no termina de aceptar esa descendencia, pone dentro de una posición un poco lejana. Hay un quiebre muy interesante que ustedes van a poder encontrar en el texto, donde en un inicio ella tiene una perspectiva más de otredad con relación a su relación con el indio. Llega un momento donde lo trata de vasallo, pero de ahí de pronto se da cuenta de que esto no le va a funcionar, de que esto no es tanto así, y tiene que aceptar ese lado de su ascendencia inca. Y es en ahí donde se puede establecer un lazo de comunicación, que es un lazo que se necesitaba en ese momento, que es justamente el momento del aniversario patrio, donde es momento de pensar la identidad peruana. Y creo que ahí hay un intento de propuesta de Zoila Aurora de analizar eso también dentro de su cuento, de ver cómo se plasma eso, que sin embargo termina, a mi parecer, un poco desarticulado casi al final, pero que de cierto modo nos muestra un intento, una propuesta de parte de esta escritora de poder plantear nuevas formas de visualizar la identidad nacional con una apertura más a personajes que hasta ese momento habían sido invisibilizados. En este sentido, yo hago una invitación a todo el público, darse una oportunidad de leer este texto, de analizarlo, de conocerlo, de disfrutarlo o incluso de poder criticarlo, porque de eso eso definitivamente va a enriquecer todo este panorama de poder conocer a estas escritoras, de sacar lo positivo, de sacar las cosas que se pueden criticar y de poder desarrollar una investigación crítica en lo que es el ámbito literario. Gracias. Sí. Muchas gracias, Mabel, por tu intervención. Ahora proseguiremos con la participación de Anaí Morales, quien se ocupará de brindar algunos comentarios respecto al cuento La princesa sumatica y en general nos brindará algunas claves sobre la escritura de Zoila Aurora Cáceres. Anaí Morales Pino es doctora en estudios romances por la Universidad de Miami, es profesora de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y su especialidad es la literatura latinoamericana del siglo XIX y el periodo de entre siglos, de 1880 a 1918.
desde una perspectiva que combina los estudios literarios de género y de cultura visual. Es autora del libro Juan Germán Rocío, La subversión de la palabra, del año 2008, coeditora del libro Arte, Artista y Campo Artístico, Concepciones, Inscripciones y Poéticas en el Contexto Latinoamericano, del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, del año 2020, y del libro Éticas y Estéticas de la Profanación en Entre Siglos, más allá del modernismo, al igual que diversos artículos arbitrados. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Navarra en el año 2019. Pertenece a los grupos de investigación LITARMO de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, FEMEIGEN de la misma Casa de Estudios y la Red Interdisciplinaria de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Católica del Perú. Adelante, Ainaí, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Adriana, por la presentación y gracias, Mabel, también por esos excelentes comentarios que has hecho sobre el texto. Yo efectivamente reitero lo que estás diciendo, digamos, es necesario que estos textos, que estas producciones un poco silenciadas o minorizadas se lean, se revisen, se cuestionen, se confronten, porque al final eso es lo que garantiza, ¿no?, que sigamos trabajando y que vayamos peleando su ingreso o no, su confrontación, pero digamos, al menos su visibilidad dentro del canon, ¿no? Y justamente lo que yo quería comentar brevemente en esta presentación, lo que tiene que ver con este gesto, ¿no?, la importancia de la reedición de este texto de la princesa Sumatica para la revisión o la problematización de nuestro canon literario. Así que voy a comenzar dando estas pequeñas palabras. Primero, por supuesto, agradecer a Adriana, Mabel y a la Red Literaria Peruana por organizar esto, por el excelente, maravilloso proyecto, digamos, los maravillosos proyectos que están llevando a cabo y en especial con esta colección, ¿no?, de rescate literario, de las que justamente estaban comentando al inicio de la sesión, fundamental para esa revisión, ¿no?, y esa complejización de nuestra literatura y de nuestro archivo. Y también, bueno, por supuesto, agradecer a los que nos están acompañando y reiterar, ¿no?, la invitación de Mabel a revisar este texto, que me parece fantástico esto de que sea una edición libre, abierta, ¿no?, de libre descarga, ¿no?, y con toda la rigurosidad del caso. Así que mi aplauso para ustedes, ¿no?, y mi agradecimiento por su trabajo, ¿no? Y bien, comentando brevemente, como ya había señalado Mabel, este texto de la princesa Sumatica efectivamente se publica, ¿no?, en la revista Variedades. La autora usa allí el seudónimo Evangelio, pero, ¿no?, también, como ya había referido Mabel, el título de este relato o este texto da título a lo que será una colección de relatos publicado en España por la editorial Mundo Latino, efectivamente muy poco conocida, muy poco accesible. Hay algunos trabajos críticos al respecto, pero es fundamental, como señalaba, ¿no?, que ustedes están rescatando esta obra y presentándola también de manera como singularizada, ¿no? Me parece que eso es clave para este gesto de continuar, ¿no?, revisando y problematizando el canon, porque justamente la obra de Zoila Aurora Cáceres, a pesar de su profusión escrituraria, ¿no?, todo el recorrido de textos que tiene, ¿no?, importantísimos, y toda su actividad en las publicaciones periódicas del momento, y a pesar de sus importantes relaciones con las figuras protagónicas del campo literario intelectual del momento, permanece dentro de cierto horizonte de opacidad, y esa opacidad, afortunadamente, con los estudios críticos, ¿no?, recientes, que cada vez van abordando más su obra y un poco ampliando la perspectiva, se va subsanando, pero uno puede percibir incluso esa cuestión un tanto opaca, no solamente con lo que ustedes están señalando, ¿no?, de la obras, de textos que todavía están allí por abordar, por trabajar, sino también con lo que tiene que ver con las mismas imprecisiones. ¿Sí se escucha o me he congelado? ¿Sí? ¿Voy bien? Porque a veces me congelo. Ok, lo que tiene que ver con algunas imprecisiones o incluso confusiones con las fechas de los textos. De hecho, eso lo plantea muy bien Thomas Ward en esa edición que hace de La Rosa Muerta, ¿no?, donde muchas de las fechas aparecen con signo de interrogación, a veces hay ambivalencias, ¿no?, con lo que uno consigue en internet o lo que consigue en las referencias críticas. Entonces hay como halo de opacidad que es subsanado, ¿no?, con trabajos como el que están haciendo ustedes, con iniciativas como esta de rescate literario, que es fundamental gracias al trabajo de archivo en medio de todas las dificultades que representa el trabajo de archivo en esta pandemia. Eso es otro logro maravilloso de ustedes, ¿no?, con lo difícil que ha sido, como ya señalaba Mabel, haber logrado, ¿no?, concretar la edición de este texto. Es heroico realmente, así que mis aplausos para ustedes, ¿no? Y esto también es subsanado y se intenta subsanar, como señalaba, con el trabajo de las críticas e investigadoras que con sus estudios sobre la obra de tan compleja escritora, activista e intelectual la han colocado en espacios menos invisibles dentro del campo literario. Sin embargo,
queda un importantísimo trecho por recorrer, ¿no? Antes de comenzar un poco sobre la autora que nos ocupa y sobre todo acerca de su obra, me parece importante reiterar, como ya decía, la relevancia de este rescate literario que contribuye con la necesaria revisión y sobre todo ampliación de un canon literario que ha relegado a lugares problemáticos, por no decir periféricos o minorizados cajones desastre, la producción estética e intelectual de las escritoras mujeres, bien sea por su participación problemática dentro de las líneas estéticas e ideológicas del periodo, por esa cuestión de que son como inclasificables, dónde las ubicamos, o por su controvertido lugar de enunciación y las concesiones, ¿no?, las que debieron hacer debido a este lugar de enunciación en términos de los temas que abordar, la manera de hacerlo, etcétera. La obra de nuestras escritoras, y sobre todo en el caso de Sol Aurora, permanece en una suerte de punto ciego y homogenizador sobre el cual es necesario arrojar luces y capas de densidad ideológica y semántica. Apostar entonces por la lectura en clave de heterogeneidad y complejidad es un gesto político que confronta los reduccionismos y los rótulos genéricos en que se ha enmarcado la producción artística e intelectual de las mujeres de este periodo que estamos, del que estamos comentando, ¿no? Y este rescate también es clave para la dinamización de los conceptos, ¿no?, de ciertos conceptos fundamentales que forman parte de eso que Josefina Ludmer ha denominado la caja de herramientas, y bueno, Mabel justamente está trabajando ese asunto en su tesis, así que no, ciertos conceptos, el concepto del letrado, el concepto del intelectual, conceptos con los que nos hemos acostumbrado a pensar nuestra literatura, y que justamente son conceptos que cuando se han propuesto han dejado de lado a las escritoras que desde muy temprano, también en el siglo XIX, estaban ya trabajando con la palabra y obteniendo de ella su sustento. Entonces esa profesionalización, por ejemplo, del escritor, de la que habla Julio Ramos y que lo ubica hacia fines del XIX, estas escritoras desde etapas incluso un poco más tempranas, y en el caso de Cáceres, con sus vínculos y diálogos problemáticos con el modernismo. Esto es fundamental, puesto que muestra también un quehacer estético e intelectual que va a desmarcarse del clásico lugar enunciativo de la madre republicana, de los imaginarios de lo íntimo y de lo afectivo despolitizado. Tal vez esta distancia del autor en su quehacer estético es la que ha explicado en gran medida el silencio en torno a su obra, la persistencia de estas opacidades que comentábamos, pues sabemos que muchas escritoras del XIX que han sido celebradas a la fecha y que constituyen así como estas figuras, justamente pareciera que lo han sido porque se han destacado por cumplir con otras facetas, por ejemplo, las escritoras educadoras, o cuya obra se conoce desde el proyecto educativo, como sucede con Mistral, como sucede con Zamudio, ¿no? Entonces como que se celebran y pasan a la historia por esa labor educativa o la labor social, digamos, con estos proyectos pedagógicos, o que se asocian con la cuestión de la caridad, ¿no?, de intervención social, que al final de cuentas constituye como el lugar esperado de la escritura femenina, ¿no?, que es importante porque permite su paso a la historia, pero que también implica como una invisibilización de otras facetas que tienen que ver con la cuestión artística, la cuestión intelectual, que justamente es la que uno ve que está reivindicando Zoila Aurora con su obra, ¿no? Si conseguimos la escritura y el ejercicio intelectual, entonces, como un gesto de adquisición de poder, ¿no?, pensando sobre todo en el peso que tenía la letra en el periodo, este uso de la palabra, ¿no?, con esta finalidad artística, intelectual, por parte de estas autoras, y específicamente de Zoila Aurora, como muy bien lo explica, digamos, en muchos casos, Amelia Valcárcel, ¿no?, en su estudio sobre el feminismo, a veces el uso de la palabra por parte de las autoras, como es un gesto de adquisición de poder, tuvo a veces como que expiarse desde la justificación en un servicio social o casi religioso, del que justamente, como señalaba, Cáceres se desvincula con una escritura que ha reclamado a lo largo de su trayectoria el derecho a la imaginación por encima de la reproducción, y el derecho también a la historización, ¿no? Entonces hay como esta adquisición de un poder, pero que no se está justificando, no se dando en las formas tradicionales en que las escritoras que participaban, digamos, de la letra se justificaban, ¿no?, que era la cuestión social o la maternidad republicana, etcétera, ¿no? En el caso de Cáceres, además, su visibilidad, de alguna manera su fortuna y su condena, ¿no?, pareciera explicarse justamente a partir de su vinculación con figuras masculinas de gran peso en el momento, ¿no? Como lo era, por un lado, ya lo explicaba Mabel, la figura del padre, Andrés Avelino Cáceres, héroe de la resistencia frente a las quien además logró entablar un vínculo de comunidad afectiva y parental muy poderoso con indios y soldados, con este apelativo, por ejemplo, del Taita, ¿no?, que lo refleja ese apelativo del Taita, al igual que su vinculación con Enrique Gómez Carrillo, con quien estuvo casada por menos de un año, ¿no? Ha sido la relación con estas masculinidades la que por mucho tiempo y para varios críticos determinó la visibilidad de la autora. De hecho, cuando Luis Bonafox prologa este texto
clave, que es Las mujeres de ayer y de hoy, que se dice que publica en 1909 o 1910, él no duda en resaltar que han sido los méritos del padre y del ex esposo los que le han brindado a Zoila Aurora las buenas conexiones sociales de las que goza. Dice, voy a citar brevemente: por méritos de su señor padre, la señora Aurora Cáceres tiene muy buenas relaciones en el mundo social de Europa, y por méritos personales, la escritora Aurora Cáceres tiene muchas y muy buenas relaciones en el mundo literario de París y Madrid, ¿no? Este planteamiento resulta sintomático sobre todo por la forma en que en el caso puntual de este texto, ¿no?, de las mujeres de ayer y de hoy, el planteamiento de Bonafox como que intenta neutralizar el gesto político que constituye la construcción de esta genealogía, digamos, de construir este relato histórico, esta historización de estos femeninos, justamente insertarlas en una historia de la cual habían sido excluidas en ese discurso letrado, patriarcal, pero digamos, Bonafox un poco en ese prólogo descalifica el mérito de la autora y también reduce esta historia, ¿no?, intento de historización de las mujeres silenciadas a cuestiones, anécdotas de faldas y todo lo demás. Entonces siempre hay como esta minorización de estos discursos, ¿no? Además, como sucede con muchas de las escritoras del periodo, Cáceres contribuyó, ¿no?, como ya señalaba Mabel, con los principales medios impresos del momento, y fue allí justamente donde, como le explican Nancy La Greca, Vanessa Miseres, entre otras críticas, va a entablar vínculos con quien fuera su esposo, Gómez Carrillo. Y esto es bien interesante porque pareciera, digamos, no es que le estamos dando la razón a Bonafox, pero pareciera que ella entendió también muy bien este peso de las instancias de legitimación, ¿no? Y es como que en estas formas de adquirió cierto poder con este asunto de los prólogos, ¿no? Y su obra, como ya sabemos, o sus obras fueron prologadas por las estrellas de lo que era el campo literario intelectual de momento, no solamente Bonafox, sino también Darío, ¿no?, que prologa Oasis de Arte, o La Rosa Muerta, ¿no?, que la prologa Amado Nervo, y La Ciudad del Sol, que recibe, ¿no?, él no lo llama un prólogo, sino un comentario breve, ¿no?, de Miguel de Unamuno, ¿no? Entonces ella como que capitaliza un poco este asunto, ¿no? Y si bien estos prólogos convergen en desmerecer la calidad estética e intelectual de las obras de Cáceres, o devolverla al lugar paradigmático del ejercicio reproductivo, por ejemplo, cuando Darío dice, ¿no?, que a ella se le da mejor el asunto de la literatura de viajes, porque en realidad eso es simplemente como describir así al paso, rápidamente, no hay necesidad ni de imaginar, ni de lucurar, también eso lo reitera Unamuno. Ella también pareciera que entendió que sin esos problemáticos avales, y estos avales, ¿no?, que son los prólogos y que en realidad dicen más de las dinámicas del campo literario intelectual del momento que de los textos en sí mismos, porque pareciera que no leyeron muy bien estas obras, ella pareciera también haber entendido que sin esos avales su obra tal vez no hubiese llegado, ¿no?, a las casas, o tal vez no hubiese superado ese tránsito azaroso que es la entrada a la historia, ¿no? Los que trabajamos el siglo XIX sabemos que los textos que abordamos y los panoramas que podemos hacer en realidad son sumamente azarosos porque dependen de los textos que han logrado ser preservados en algún archivo, en alguna biblioteca, ¿no? Y a partir de ahí también estos gestos maravillosos como los que están haciendo ustedes con estas reediciones que favorecen, que permiten la lectura y que van mostrándonos que la tenemos del corpus y del archivo con el que estamos trabajando también tiene sesgos y tiene puntos ciegos que ojalá, ¿no?, con lo que entra a ciertos archivos se puede empezar a problematizar y a arrojar luces sobre ello, ¿no? Entonces, frente al imperativo de la reproducción, la recomendación que le hacen de quedarse con la literatura de viajes, ¿no?, y con una prosa que, como diría Darío, mostrar una escritura que es como se borda o como se cuida una flor, que es un poco estos de devolverla siempre estas cuestiones, estos imaginarios tradicionales o propios de un quehacer femenino, Cáceres va a ejercer en su amplio repertorio creativo, como ya señalaba, el derecho a la imaginación. Esto es tanto mediante la creación de mundos y imaginarios, ¿no?, contrarios, de personajes femeninos que, como vemos en el caso de La Rosa Muerta, subvierten las construcciones genéricas desde el diario modernista y decadentista patriarcal, y también digamos, no solamente está este derecho a la imaginación, sino también, como ya señalaba Mabel, de hecho, el derecho a la historización, no solamente con mujeres de ayer y de hoy, sino también con un texto como La campaña de la Breña, Memorias del Mariscal de Perú, Andrés Avelino Cáceres. De forma significativa, este último relato del que hablo reconstruye los eventos de la guerra desde la memoria, y ella dice, ¿no?, el dictado del padre, pero también permite dar otra visión del enfrentamiento bélico, donde se visibilizan otras
y otros protagonismos, ¿no? Justamente esta recreación también de lo que sucede en el ámbito doméstico y de la figura de la madre. Entonces, como señala Miseres, Vanessa Miseres, este tipo de escritura es doblemente transgresivo, en tanto no se trata únicamente de adentrarse en el género histórico, sino también el relato sobre lo bélico, que es asociado más bien con una prosa viril, ¿no? Y claramente masculina. Es justamente a partir de estos aspectos que quisiera traer a colación algunos temas. Él hizo una maravillosa exposición, solamente va a traer unos temas a colación sobre el texto de la princesa Sumatica, cuya recuperación, como señalaba, no solamente crea las condiciones para la complejización del canon y de la obra de la misma autora, encasillada en las cuestiones de los relatos de viajes, por ejemplo, ¿no? En ciertas líneas estéticas, incluso, ¿no? Cuestionada en muchos casos por la crítica, no solamente coetánea a ella, sino posterior, por el uso de una prosa preciosista y muy rebuscada que de alguna manera reiteraba esa cuestión, esa recomendación de que se quedara solamente con las descripciones de viajes o con las crónicas, ¿no? Sino también para revisar y problematizar los postulados, las historizaciones y los imaginarios que en ese momento se estaban planteando desde espacios centrales del campo literario intelectual, como estaría sucediendo, veríamos el caso de la generación del 900, por ejemplo, y los distintos intentos de la literatura peruana que dejan fuera a una figura como Cáceres, ¿no? Con sus sistematizaciones y conceptualizaciones sobre la literatura nacional, al igual que con el problemático tratamiento del indígena, que como ya comentaba Mabel, poco se confronta, se problematiza en los textos de Cáceres, ¿no? No solamente en los relatos de viajes, sino también en el texto que nos ocupa, que es el de la princesa Sumatica, ¿no? En este relato articulado en primera persona, la narradora personaje comenta travesía en Cusco para encontrar, ¿no? Esta figura que es la princesa Sumatica, de quien había escuchado en distintas narraciones históricas y que en este caso, interesante, esa narración histórica se mezcla con la ficción y con la autobiografía. Este relato no solamente restaura la solemnidad e historicidad del mundo incaico, sino que también, ¿no? Es significativo que este gesto sea emprendido por una mujer que al afirmarse como la hija del Taita entabla un singular pacto de comunidad indígenas, pacto que pareciera que no se está dando, que no se está proponiendo, como señalabas, Mabel, desde otros espacios del campo literario e intelectual del momento, ¿no? Asimismo, como lo refiere Fanny Arango Kidd en uno de sus estudios sobre la obra de la autora, este gesto crea las condiciones de posibilidad para no solamente articular un relato decolonial y en clave feminista, donde van a tener primacía estas tres mujeres, ¿no? Desde una perspectiva interesantemente transversal, explicaba Mabel con la autora, la princesa inca y la esclava, ¿no? Y también, digamos, en un intento de devolverles esa complejidad y esa densidad ideológica, sino también la articulación de un discurso alternativo con una genealogía anclada en las mujeres. Sería entonces lo que dice Arango Kidd, la matria frente al relato hegemónico de la patria, ¿no? También es clave la desobediencia, ¿no? Este gesto de desobediencia que atraviesa el texto tanto a nivel externo como interno, ¿no? Por un lado, la desobediencia que vemos en la autora, con su reticencia a centrarse en la recomendación que le hacían los grandes señores del campo literario, ¿no? De quedarse con los relatos descriptivos, con un lenguaje sencillo, ¿no? Sobrio, ¿no? Ella, digamos, desobedece ese mandato, ¿no? Y se adentra en este relato, en este gesto, en este donde no solamente se diluyen esos límites entre historia, memoria, mito, ficción, autobiografía, sino que también se autoriza, como señalaba Mabel a sí misma, a ejercer una mirada de artista sobre el contexto, ¿no? Y a reproducir o a trasladar todo lo que es ese discurso preciosista, ¿no? Embellecido que uno asocia con el modernismo, a usarlo para describir el espacio y como justamente comentaba, solamente con esta carga de sinestesia, sino también con esta carga visual, ¿no? Entonces, hay ese gesto de posicionamiento, de adquisición de poder, ¿no? Digamos, de posicionarse como un artista, ¿no? Y que puede ejercer una mirada de artista sobre este contexto, que puede no solamente describir, recrear, sino también imaginar, ¿no? Adicionalmente, la desobediencia se muestra dentro de la misma historia con la representación de esta narradora, que es también una mujer enferma, ¿no? Ella está pasando por una fiebre muy fuerte, ¿no? Y que le preocupa además, ¿no? Y está como diciendo, bueno, esta fiebre, espacio, si eso preocupa en la ciudad, ¿cómo no será en este espacio, ¿no? Como que sin acceso a lo que serían los servicios o las atenciones que ella esperaría, pero esta mujer enferma es bien interesante porque se resiste a seguir la pauta de obediencia que le exige el indígena, que le dice, el guía, ¿no? Que le dice, no te vayas, que además ella le da toda esa densidad de esta figura como histórica, ¿no? Con toda una sabiduría
pero le desobedece también, ¿no? Y muestra su voluntad, ¿no? De deleitarse, adentrarse en este espacio natural lleno de historia y de sentido, y en ese sentido, digamos, en esa línea, me parece interesante hacer la relación con el caso de La Rosa Muerta y también la representación de una mujer enferma, una protagonista que es, digamos, está enferma, pero que se desmarca de ese imaginario de inmovilidad, de docilidad, de pasividad, de silencio, ¿no? Que se le exige desde lo que sería el saber patriarcal. Acá es una enferma también, que es como la Laura de La Rosa Muerta, ¿no? Desobediente, móvil y elocuente, ¿no? Por último, resalta en el texto el planteamiento en torno al arte y los anclajes de lo estético. Refiere la narradora protagonista a la incapacidad de los artistas locales de apreciar estas bellezas que serían en realidad una Arcadia más majestuosa y cercana a las imaginadas por los artistas modernistas, ¿no? Y esto es bien interesante porque desde mi perspectiva da indicios, ¿no? Para la creación de una genealogía artística alternativa, ¿no? Digamos, una línea de historización del arte y de creación estética alternativa, y frente a lo que vemos con los escritores, ¿no? Que están buscando ideales estéticos en otros espacios muy alejados, ella un poco está llamando la atención esta belleza y esta solemnidad y esta, digamos, con toda esta densidad histórica que tenemos en este contexto y que el artista no está siendo capaz de ver, ¿no? Porque al final está como un poco embotado en toda una serie de referentes histórico-literarios, ¿no? Y sobre todo más eurocéntricos que ella acá pareciera estar dinamizando o problematizando, ¿no? Y estos son solo algunos comentarios en torno a esta fascinante historia que nos presenta Cáceres, la cual confronta, como señalaba, el discurso histórico letrado tradicional, sino también la mirada colonial desde una perspectiva de género. Y esto es muy consecuente con el activismo que emprenderá la autora en otras facetas de su vida pública e intelectual y que han sido muy, muy bien trabajadas por la crítica, ¿no? Tenemos el caso de María Inés Valdivia con su estudio sobre el feminismo peruano, el que considera a Cáceres una de sus principales representantes, el trabajo que ha hecho nuestra querida Sofía Paz, correspondencia femenina, ¿no? de Cáceres y todo el asunto de, digamos, su lucha por el voto femenino y toda la complejidad también, ¿no? Esta lucha por el voto femenino que un poco busca ampliar los derechos de las mujeres, pero justificándose, interesante, porque es una y entrega con la que siempre han trabajado de cara a la visibilización
de nuestra literatura y, por supuesto, invitar a los lectores a revisar este trabajo poco conocido de la autora, pero que ha de ser, como señalaba Mabel, objeto de una serie de estudios, no solamente académicos, sino también divulgativos, críticos, etcétera, ¿no? Estos son gestos contundentes para la necesaria problematización y ampliación del canon y para la creación de las condiciones de posibilidad para comenzar a visualizar otros imaginarios que están dando cuenta de relatos alternativos sobre historia, nación y sobre todo género y literatura. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente, profesora Inaya Morales, también a nuestra miembro de la comisión, a Mabel Blanco. Bueno, sabemos que siempre en la virtualidad se presentan algunas dificultades, pero ante todo ha sido una agradable presentación. Uno de los puntos que llamó en primera instancia mi atención. ¿Se escucha? ¿Sí? Yo no escuché la pregunta, se me congeló todo, no sé si sí, se congeló. Ajá. Bueno, vuelvo a recalcar que siempre ocurren esos problemas de la virtualidad, pero de una otra manera siempre se busca salir adelante. Bueno, vuelvo a recalcar este punto, ¿no? Uno de los puntos que llamó en primera instancia mi atención al momento de corregir este texto fue la elección de los personajes para este desarrollo de relato. En un primer nivel intradigético encontramos tanto a una intelectual mujer y a un indio, dos personajes que confluyen en este diálogo matificado por elementos míticos, hacia el cual ya, como mencionaba en un momento Mabel, hace unos minutos Mabel, se establece ya una posición de otredad hacia el indio, visto como un subordinado. Entonces quisiera que se pudiese explayar más en esta relación. Sí, es interesante el modo en cómo se establece dentro del cuento esta relación. Como bien mencionaba la profesora Inaí, hay un sentimiento de querer dotar de historicidad a la historia, pero hay un intento de reivindicación de la figura del indio. Y de la figura del indio, no solamente como protector de la patria, sino como garante de la historia y de lo que es básicamente nuestra memoria cultural. Entonces, hay un trabajo muy interesante de reproducción de lo que es la tradición oral peruana, como un medio de conexión entre esta mujer ilustrada de la ciudad y lo que es el indio, que es este garante de la historia, que es garante por generaciones, porque nos dice que este indio pertenecía a la familia Quispe y que la familia Quispe por generaciones había resguardado la historia. Pero es como dicen, es muy interesante el tema de cómo ella se relaciona. Desde un primer momento, ella juega con la idea de instrumentalizar su enfermedad. Es curioso cómo sucede tanto en La Rosa Muerta como en este cuento. La enfermedad cumple un rol dentro de la historia, un rol determinado, y en este caso, ella lo instrumentaliza por un momento para poder incluso dotar de a su narración, a sus descripciones, al modo en cómo conocía Andina, al modo como los paisajes americanos. Pero en el caso del indio se establece, sí, una visión un poco más negativa. Llega a ser delicioso, pueden verificar cierta articulación entre estos dos personajes y no es a través del establecimiento de la reproducción de la oralidad. Entonces hay un quiebre dentro de la historia en ese aspecto, porque en un primer momento es esta posición lejana del indio. Ella sí se conoce como descendiente indígena, descendiente de Huanca, ella menciona. Pero en el momento no lo utiliza desde el inicio, porque desde el inicio se mantiene distante del indio. Y como bien mencionaba la profesora Ainay, lo que hace es inclusive desobedecerle, dicen no vaya por ahí, ella simplemente se deja ir, va, busca, y llega un momento donde estas dos identidades se cruzan y llegan a un punto de encuentro. Ella necesita escuchar el cuento, quiere escuchar el cuento, pero quien tiene la información es el indio.
Entonces, esta situación a ella le plantea dos posiciones, cómo presentarse, cómo relacionarse con ese indio. Y en un primer momento ella lo trata de vasallo. Y le dice, vasallo, cuéntame. Y en ahí es realmente la reivindicación del indio. El indio no le dice nada, se queda absolutamente callado. Y es en ahí donde ahí se establece la necesidad de establecer que estas dos identidades de peruanos, dos representantes de peruanos, pueden establecer un lazo de comunicación. Y ella lo hace reconociendo dentro de ella esta forma de mestizaje que hay. Entonces ella dice, mira, en realidad yo no soy Misti, yo soy heredera inca, heredera huanca, huiracocha, va a probar que tú puedas brindarme el acceso a esta información, a este cuento, a nuestra memoria. Y es en ahí, justamente con la propuesta de una relación coordinada entre estas identidades, que se abre el indio y que se establece nuevamente este lazo entre ellos dos. Sin embargo, como ya mencionaba, yo siento que ahí la propuesta se plantea, es lanzada, pero no llega a sostenerse hasta el final, se desarticula en un momento al final, donde ella nuevamente se aleja de la historia. Ella termina, o sea, se conmueve profundamente, pero se vuelve a separar. Entonces, en las líneas finales habla sobre la belleza del incanato, sobre la belleza de esta historia, sobre cómo esto va a permitir dotar de inspiración a los artistas, pero nuevamente ella se separa, simplemente pasa, recogió la información, desliga de ello. Entonces llega al final de la historia mostrándose nuevamente separada de ello, obteniendo la información, habiendo instrumentalizado un poco de cierto modo su identidad, pero volviendo a separarse de ello. Y creo que en ahí es como que, si bien lanza la propuesta, esta al final no termina de sostenerse completamente al final de la historia y termina un poco desarticulada. Se lanza la propuesta, el hecho de que tal vez no se mantenga hasta el final no quita el hecho de que intentara plantear alguna posición al respecto. Sí, ¿no? Y también allí, Mabel, fantástico, me parece lo que has señalado, pero yo también veo tal vez, digamos, el asunto de dónde se quiere posicionar, desde qué mirada se quiere plantear, ¿no? No solamente el asunto de la historización o esta monumentalización problemática, ¿no? Sino también yo creo que en la mirada del artista, ¿no? Y esa distancia, digamos, como la mirada del artista que al final siempre plantea una distancia con respecto al objeto, ¿no? Entonces, interesante porque evidentemente, ¿no? Hay una postura también diferente a la que uno se pudiera esperar, ¿no? Este tipo de literatura, por ejemplo, indigenista, ¿no? Que es reivindicativa, tal, ella está viéndolo como objeto y con la distancia, ¿no? Sin embargo, quiebra también esa distancia con el posible vínculo de comunidad que refiero, que entabla para acceder a la historia, ¿no? Para acceder a una historia que luego va a ser mediada por su voz y su pluma y por todo este lenguaje preciosista. No sé si, y eso es muy rico, ¿no? Esta postura como ambivalente, que es un gesto que no encaja dentro de lo que serían las formas de monumentalización tradicionales y problemáticas, pero que tampoco termina, digamos, llevando a cabo una empresa no necesariamente como reivindicativa o de comunidad absoluta, porque hay como la distancia, pero yo creo que tiene que ver también con el posicionarse como artista, ¿no? Como la mirada del artista, un poco con esa tal vez distancia, separación del contexto, digamos, que le permite ver ese espacio como un objeto estético, ¿no? Tal vez. Sí, es cierto, y es un poco lo que hacían los modernistas en ese periodo, que están posicionándose desde un espacio externo, como usted dice, visualizando, y es justamente un poco lo que podemos percibir dentro del cuento y lo que hace que también este cuento tenga muchos de estos rasgos modernistas dentro de él, dentro de la forma en cómo plasma las estéticas ahí. Claro, y casi también ya en transición, ¿no? No solamente modernismo, sino también en transición frente a la vanguardia, y lo que van a hacer, por ejemplo, las vanguardias de buscar el anclaje estético en estos imaginarios locales, naturales, frente a lo que sería el referente europeo. Entonces es un texto también interesante para pensarlo como bisagra, ¿no? En estas transiciones y problematizaciones de la estética, pero, digamos, desde las voces y la producción de las escritoras, que yo creo que es clave revisarlas para pensar en otras historizaciones también de nuestra literatura, ¿no?
Se me ha congelado, Adriana. ¿A ti también? Sí. Uy. Mabel, yo te pregunto, mientras tanto, ¿cómo fue el proceso de, digamos, de trabajar en la edición del texto? ¿Cómo? Acá ya volví Adriana. Acá está Adriana. Bueno, no sé. Mientras tanto, el proceso de trabajar en la edición, digamos, ¿cómo lo manejaron? ¿Qué criterios usaron para la edición? Sí, nosotros lo que encontramos fue el texto, y el texto sí ha tenido ciertos temas con relación al modo de redacción. Es totalmente distinta, o sea, puede convertirse en un para el lector contemporáneo. Entonces tuvimos que tomar la decisión de ver si es que planteábamos presentar el texto tal y cual se presentó en la versión de la edición del Centenario de Variedades, o presentar una versión actualizada. Lo que hemos hecho es optar por la versión actualizada. Hemos intentado justamente plantear un esquema que visualmente también sea mucho más amigable para el lector contemporáneo. Por ejemplo, el tema de la oralidad se está planteando en un color distinto para que pueda el lector con una mejor facilidad poder visualizar los espacios planteados dentro de la historia. Pero hemos decidido también trabajar un poco el tema del lenguaje, y esto también nos marca un poco la diferencia con relación a la edición de 1929. Como hemos dicho, la edición de 1929 es de muy poco acceso, pero se logran a veces ver extractos. Entonces, nosotros hemos notado que en la edición de 1929, por ejemplo, el Mamaluna, que nosotros utilizamos sin Mamaluna por cómo es el quechua, fue transformado allá por Mamá Luna. Entonces, nosotros en ese aspecto, por ejemplo, hemos mantenido la versión inicial, que es pues básicamente como nosotros pronunciamos con relación al tema del quechua, pero también hemos establecido sí otras cosas de modificaciones. Por ejemplo, hemos trabajado el tema de caídos o desusos, que ya hemos sí tenido que actualizarlo. El tema, pero hemos respetado algunas cosas estilísticas, como por ejemplo el uso de verbos transitivos aglutinados. Entonces eso es un poco como para mantener también la esencia de la escritura. Entonces sí, es un... ¿Diga? No, fantástico. Justamente me encanta que hayan colocado además, digamos, la transcripción, estos ajustes de ustedes, pero también la edición original. Y nada más comentarles anecdóticamente, de hecho, uno de los textos de la crítica que ha abordado esta obra un poco critica, ¿no? Esa escritura, como digamos, el tipo de lenguaje, y termina diciendo esta investigadora, ¿no? Que si bien confronta lo que hacen, digamos, las figuras del campo literario del momento, como Unamuno, ¿no? El mismo Luis Alberto Sánchez, y Bonafaux, y bueno, y todo, Darío también, y Nervo, pero luego también dice que a Cáceres se le da mejor la escritura de viajes porque como que es menos, tiene menos giros, ¿no? Que es un poco lo que ella confronta en este texto, como que se dificulta la lectura, ¿no? Entonces es interesante porque también un poco muestra los sesgos, ¿no? Frente a ese tipo de escritura, y qué bien, vamos, hayan hecho, ¿no? Como estas adaptaciones para facilitar al lector moderno, pero también poniendo la versión, digamos, escaneada de lo que era de la misma revista Variedades para cotejar, ¿no? Exacto, eso es lo que se quiere, porque básicamente es intentar mostrar al público en general la versión original y la nueva versión, porque es válido. Es un investigador definitivamente va a querer acceder también a la fuente primaria, y esto es lo que queremos brindarle, esa posibilidad de poder acceder a esta fuente primaria que por mucho tiempo se había mantenido pues oculta para la comunidad académica. Claro. ¿Se escucha bien? Sí, bueno, a modo de acotaciones, yo he tenido la oportunidad de poder trabajar como correctora de este texto, y como ya mencionó Mabel, tuvimos muchas dificultades. Bueno, el tema de la publicación de la aparición de este texto fue ya hace casi 100 años en la revista Variedades. Entonces, por lo mismo que había términos que estaban en desuso, incluso a lo largo del mismo relato encontrábamos términos que cambiaban su escritura dependiendo del momento en el que un error de redacción, errores que
En algunos casos sí se vieron corregidos en la versión en 1929, pero era una versión que no habíamos decidido utilizar para este rescate. Así que ha sido un trabajo arduo por parte de Cachay, el encargado de la diagramación del libro, y esperamos que sea una publicación que a largo plazo permita que más investigadores y el público en general pueda como conocer más de cerca la obra de estos escritores de la época del siglo XIX. También tenemos una pregunta del público. Enrique Toledo nos escribe: muchas gracias a la Red Literaria por el rescate que se ha hecho de la obra de Soy la Aurora Cáceres y a las ponentes por traer a la discusión dicho texto. De la misma manera, quisiera preguntar, dentro del marco modernista en que se ubica la obra, ¿se pueden hallar elementos de innovación en su prosa o, por otro lado, continúa con la tradición de su época? No sé si alguno de ustedes quisiera responder a esta pregunta. Sí, yo puedo comentar ahí brevemente, y, digamos, de alguna manera esas categorías, digamos, como el modernismo, con estas estéticas, nos ayudan a pensar nuestra literatura, a entender cierta línea tal vez, pero en el caso de las escritoras, como señalaba, ellas participan un poco tensionalmente de estas estéticas, entonces es como una afiliación, si bien ella dialoga con el modernismo, es una afiliación como problemática con el diario modernista, ¿no? Y si bien participa de, por ejemplo, de ciertos rasgos muy típicos del modernismo, como una escritura más sucinta, textos más cortos, novelas mucho más cortas, ¿no? A diferencia de la tradición realista, que con estas novelas que quieren dar como la visión de la realidad completa, la visión de conjunto, ¿no? Son mucho más amplias, o diría Martí Luengas, ¿no? En este caso son textos mucho más cortos, más breves, con un uso muy refinado del lenguaje, un uso, digamos, un lenguaje también intelectualizado, pero por supuesto que ella también se pelea con el modernismo, y esa pelea con el modernismo, desde mi perspectiva, tiene que ver, o se manifiesta sobre todo en la construcción de los imaginarios de lo femenino desde el modernismo, entendiendo el modernismo como un proyecto estético, ideológico y ético también, sumamente masculino, ¿no? Que de alguna forma niega lo que sería la capacidad de las mujeres de elaboración artística e intelectual, porque como sabemos, ¿no? Desde el ideario modernista más tradicional, la mujer solamente puede ser pensada como bella muerta, bella enferma, o como una femme fatale, ¿no? Y hay toda esta idealización, estetización de la enfermedad femenina, ¿no? Mientras más enferma, más inmóvil, y mientras inmóvil y más callada, más hermosa, ¿no? Desde esta visión, desde esta línea estético-ideológica, y justamente son esos aspectos, entre otros, los que uno va a ver confrontados en la obra de la autora. Entonces, su participación dentro del modernismo, ¿no? Como sucede con las escritoras del periodo, es una participación que dialoga con ciertos elementos, ¿no? Ciertos referentes, la mirada estética de la realidad, pero es que se adecuó a un modernismo canónico, porque de hecho el modernismo tampoco le dejaba entrada a las escritoras, ¿no? Y justamente acá lo que hay es un intento constante de posicionarse como un sujeto también intelectual, capaz de imaginar y de crear, y desvincularse de la función de la, digamos, ideologizante de las madres. Incluso, como señalaba Mabel, en este problemático tratamiento del indígena, lo lleva a un plano estético, pero no necesariamente hay una cuestión allí de un compromiso social, ¿no? Cómo se le exigiría a las escritoras, o cómo ellas asumirían, porque es un poco parte de la función social que se espera de ellas desde la adquisición de poder de la letra de la palabra. Que yo creo que el poder que ella se da a sí misma es con esta participación de lo estético, de lo intelectual, pero desde una perspectiva que tensiona lo que serían, digamos, los lineamientos, los paradigmas de ese modernismo más canónico, en el que, como vemos, con los mismos autores que la prologan, ella no termina de participar, digamos, ninguno, ni Darío, ni Nervo, ¿no? Ni Unamuno, le dan a su obra la calidad estética, ¿no? Y la densidad intelectual que la crítica posterior, afortunadamente, le ha otorgado, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambas ponentes por haber estado el día de hoy. De esta manera vamos a finalizar el conversatorio. No sé, Mabel, si quisieras dar algunas palabras finales. Bueno, sí, agradecer a la Red Literaria por esta oportunidad de participar en este proyecto, agradecer el trabajo de cada uno de los miembros de la comisión, agradecerle a la profesora Inaí, que ha escrito la presentación de este
este rescate y bueno, invitar al público en general a leer el cuento, a darse una oportunidad y darle una oportunidad a Soy la Aurora para poder seguir adelante con esta reivindicación de nuestras escritoras, de las escritoras de inicios de siglo, de las escritoras que se buscaron un lugar dentro de la escena cultural y que merecen ser recordadas y estudiadas. Ainay, ¿usted también quisiera dar algunas palabras para cerrar esta transmisión? Muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, felicitar a todo el equipo de la red, felicitar a Mabel, felicitarte, Adriana, y a todo el equipo de la red, que yo sé que está trabajando incansablemente, súper ágilmente en todos estos proyectos, ¿no? Con toda una, como señalaba, una vocación y una voluntad que es realmente encomiable, así que los felicito. Y sí, también reiterar la invitación al público, ¿no? a que lean este texto, ¿no? Que está también cuidadosamente editado, con todo este trabajo muy empático también de los editores, de facilitar ciertos aspectos, pero también de no sacarlo de ese contexto más crítico, y que es clave para no solamente conocer la obra autora, ¿no? Sino empezar a complejizar, ¿no? a problematizar ciertos encasillamientos en los que ha sido ubicada por la crítica. Así que felicitarlos y a ustedes de la red y invitar a todos los interesados, ¿no? a trabajar este texto, ¿no? Que lo incorporemos en nuestras clases, en nuestras investigaciones, y así vamos ampliando el canon y problematizando esas rigideces, ¿no? Que de alguna manera lo han caracterizado. Así que felicidades, chicos, y muchísimas gracias por este trabajo. Gracias, Mabel, y gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Mabel y profesora Ainay Morales, y muchas gracias a cada una de las personas que nos ha acompañado durante este. Volvemos a destacar la relevancia de reivindicar los lugares en los que el canon ha colocado a nuestras escritoras femeninas, reivindicación que puede ser lograda a través de la investigación, a través de la restauración de este tipo de cuentos. De esta manera vamos a finalizar con el conversatorio, volver a extender la invitación para que los participantes puedan acceder a este rescate literario a través de nuestra página o a través del link que se encuentra en la descripción de este streaming. Esperamos que puedan seguir participando activamente de todas las actividades que tienen preparada para ustedes la Red Literaria Peruana. Hasta luego.